Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Nuestro tema principal de análisis y de reflexión de esta noche, el estado de la salud de la economía, el gasto público, pero también hay otros temas políticos que obviamente tienen repercusiones sobre la actividad diaria de este país, en la actividad económica y social, desde luego. Y tiene que ver con un poco el discurso que ofreció el presidente de la República ante Naciones Unidas la tarde de este miércoles. Pero antes quiero agradecer que nos acompañan en nuestros estudios dos reconocidos economistas. Está con nosotros Luis Membreño, él es economista desde luego, también es director responsable o presidente de Consulting Membreño. Luis, es un gusto que nos acompañe. Buenas noches, bienvenido. Gracias, William, un placer estar aquí. Bueno, perfecto. También está en nuestros estudios Roberto Rubio, él es director ejecutivo de la Fundación Nacional para el Desarrollo FUNDE. Roberto, bienvenido. Buenas noches. Muy buenas noches, William. Saludos, Luisito. Bueno, excelente. Antes de entrar en materia sobre la parte estrictamente económica, decíamos, bueno, obviamente los hechos, las acciones políticas tienen repercusiones en todos los niveles y los discursos, desde luego, que también, y más si esto viene del principal de nuestro país, en este caso el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, que ha ofrecido, decíamos, un discurso ante la Organización de Naciones Unidas en Asamblea General este día. Vamos a escuchar un fragmento corto, pero que tiene que ver sobre la decisión del presidente de la República que a través de su discurso de abogar allá en Naciones Unidas por Nicaragua, Venezuela y Cuba. Esto lo ha mencionado un poco después de hacer referencia al tema migratorio y de también abogar por el tema de los compatriotas en ese país, pero al tema político y que tiene que ver con tres países, Nicaragua, Venezuela y Cuba. Veamos y escuchamos. Nos pronunciamos sobre la situación de nuestra hermana República de Nicaragua. Reiteramos el llamado al diálogo y a la concertación como los caminos necesarios para construir y preservar la paz, con respeto a la Constitución y al Estado de Derecho. Para que la comunidad internacional avance con paso firme hacia el desarrollo, debe ponerse fin a las medidas unilaterales, como el injusto y anacrónico bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba por Estados Unidos. Esta medida coercitiva debe terminar porque genera daños incalculables al pueblo cubano. Asimismo, debe cesar el cerco económico contra la República Bolivariana de Venezuela, que afecta sus pagos internacionales y la obtención de bienes y servicios, lo cual daña las condiciones de vida de la población. Nos pronunciamos por el respeto a la autodeterminación y soberanía del pueblo venezolano y rechazamos cualquier injerencia externa y amenazas de intervención militar. Bueno, ahí teníamos un fragmento del discurso del presidente de la República. Decíamos, hace un llamado al diálogo en Nicaragua, el respeto a la Constitución, al Estado de Derecho, más no hace una condena por los muertos. Casi 500 muertos que han ocurrido en ese país, en su mayoría obviamente atribuidos a grupos parapoliciales y policiales en ese país. Roberto, comienzo con usted entonces, un poco cómo analiza esta decisión del presidente de la República, ¿no? Porque ahí se toman decisiones cuando usted en un discurso y sobre todo ante un organismo mundial hace este tipo de planteamientos. Y desde luego uno no deja de pensar cómo los hechos, los discursos políticos desde luego tienen repercusiones sobre la actividad económica. Pero bueno, en principio la opinión. Me parece bastante torpe políticamente y me parece que también hay una contradicción porque entiendo que en otra parte del discurso abogó por los migrantes, por el estatus de protección temporal, y si por un lado tú estás solicitando que te apoyen en materia pues, de migración y que nuestros compatriotas pues tengan ciertos beneficios, pero por otro lado tú vas a defender justamente países como lo has venido haciendo en foros internacionales que no solo porque Estados Unidos no están de acuerdo con Estados Unidos, sino porque son países que de una manera bastante, yo diría, grosera, se están violando los derechos humanos. Los asesinatos no solo en Nicaragua, lo han habido también en Venezuela, donde la oposición se ha callado a punta realmente de represión, de bayonetas, de torturas, de capturas. Defender esto queda muy mal, ya creo yo,
el gobierno salvadoreño frente a la comunidad internacional y sobre todo frente pues, a la política exterior de Estados Unidos que digamos está en sintonía con el Grupo de Lima, con el grupo de países latinoamericanos que digamos ha condenado también la acción de Venezuela. De llegar a pedir por un lado y decir llegar con el garrote por el otro me parece que es una torpeza política. Y esto lo he venido señalando, el frente, porque esa torpeza política se traduce también internamente, no es cualquier cosa, no es hablar de cualquier país. El hecho de que sea cierto o no sea cierto, de que estas declaraciones de apoyo a estos gobiernos que están de alguna manera enfrentados con los Estados Unidos, súmale también a China por otras razones, lo que te produce es, digamos, una serie de aspectos que pueden ir en contra electoralmente del frente, porque estos lo pueden usar sectores de la oposición para decir incluso hasta cosas que no son ciertas, para decir que se va a romper relaciones y que van a expulsar a muchos, que ya no vamos a tener muchas visas, lo cual no es cierto, pero el Frente no se da cuenta de que este es un tema de alta sensibilidad política y política electoral. ¿O se da cuenta y lo puede hacer deliberado? Yo honestamente no entiendo cuál es la lógica, porque no creo que haya tanto afinidades ideológicas, sobre todo ahora que digamos que la ideología a veces no pesa tanto. Deben haber otras razones que yo desconozco, es decir, hasta de la tontería humana puede ser un factor, pero sí es lamentable pues que el Frente, que está en una situación bastante débil y como he dicho en otras ocasiones, a pesar de que soy un crítico del Frente, que bueno, pertenecía al Frente y soy un crítico de lo que viene haciendo, yo no creo que el país le convenga a un Frente más debilitado y en este sentido eso que hace lo debilita. Bueno, a ver, Luis, el contexto en el que ocurren las declaraciones, ese mensaje del presidente de Naciones Unidas es un contexto especial, ¿no? Porque el país de alguna manera está enfrentado, o el gobierno, para ser más preciso, está enfrentado con Estados Unidos por el tema de República Popular China. Además, justamente en este contexto de este mismo día, ya de países suramericanos que toman una decisión de poder, 5 países se pusieron de acuerdo para poder llevar el caso de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Ese es un contexto, ¿no?, que ha rodeado esto, pero en ese momento el presidente hace su intervención. Yo creo que el problema de fondo sigue siendo el mismo del FMLN, y es que ellos no pueden diferenciar y no diferencian entre lo que es una posición de partido y una posición de país, ¿verdad?, una posición de gobierno. Y a ellos se les olvida que no todos los salvadoreños compartimos las opiniones del partido político. Pero ese es el problema de cuando la comisión política es la que gobierna y no el presidente de la República. Entonces lo que vemos es justamente una línea que ellos han traído ya bien trazada. Lo hemos visto en la OEA. En la OEA ellos han votado en algunos momentos al principio a favor de todos estos regímenes y después lo que han hecho es abstenerse, ¿verdad? Pero en ningún momento han pasado a condenarlos. Y después ahora, pues, no es nuevo también que cada vez que llega el presidente Sánchez Serén a Naciones Unidas, hace una apología de Cuba, de Venezuela y de Nicaragua. Lo que pasa es que al final son los intereses de partido los que están detrás de todo esto. Y es porque el dinero ha venido de países como Venezuela en el pasado muy reciente con ALBA. Es cierto que ahora ya no está fluyendo el dinero, pero tienen todo un compromiso todavía de deudas grandes de alrededor de $1.000 millones con Venezuela, ¿verdad? Y eso es una deuda que tiene ahí el partido político, ¿verdad?, a través de las alcaldías y todo, pero hay una relación directa ahí. Por el otro lado, con Nicaragua tienen una deuda bien grande y es que les tenga Mauricio Funes allá. Recordemos que Mauricio Funes está a punto de ser enjuiciado ya en el país y el hecho que lo mantenga allá Daniel Ortega y que no aparezca aquí esposado, que no esté en la cárcel, pues es algo que le beneficia al FMLN también, ¿verdad? Luis, ¿y esto podría exacerbar más los ánimos en el marco de esa relación un poco tensa que ha habido en los últimos días entre el gobierno salvadoreño y Estados Unidos?
Definitivamente, yo creo que con el presidente Trump es con el último que hay que estar jugando, ¿verdad? Él es una persona muy impredecible. Cualquier día puede amanecer diciendo, ah, no, estos son los de la Mara Salvatrucha, ¿verdad? Estos son los inmigrantes ilegales que yo quiero detener con el muro, ¿verdad? Y estos además son los que apoyan a todos estos regímenes que están violando los derechos humanos en la región, que no respetan la democracia y todo, y por lo tanto, sanciones contra El Salvador. Y las sanciones pues, pueden ser muy serias, porque recordemos que hay una cantidad muy grande de salvadoreños que residen en Estados Unidos, las remesas familiares que recibimos de allá también, tenemos un tratado de libre comercio, tenemos una relación muy estrecha de cooperación con Estados Unidos también. Entonces, yo creo que hay que ser más inteligente en estas cosas, entender que Estados Unidos sigue siendo el aliado principal de El Salvador, lo ha sido históricamente, no, ni por décadas, sino históricamente, y por lo tanto no hay que ir a provocar al presidente Trump. Esta es una persona que en cualquier momento dice, bueno, estás en contra mío, ya no sos mi amigo, y puede hacer cosas que otro presidente no haría. Sí, sí. Entonces yo creo que deberían de actuar con más cautela, porque como decía Roberto, esto les puede repercutir a ellos al final de cuentas también electoralmente, porque ¿qué salvadoreño no tiene un pariente en Estados Unidos? ¿Y cuántos salvadoreños no viven de las remesas familiares que vienen de Estados Unidos? Y gente que vota por ellos también. Esto no vamos a decir que los únicos que reciben remesas familiares votan por los otros partidos políticos, ¿verdad? Sino que también votan por ellos. Entonces, si vienen y en una situación económica tan difícil como la que hay en El Salvador se genera alguna situación peor, pues entonces se la van a cobrar al FMLN en las elecciones. Bueno, perfecto. Tengo que hacer la primera pausa comercial. Cuando regresemos, sí me interesa una opinión más respecto de esto, y es sobre el tema de la política exterior, cuánto peso ejerce sobre la actividad económica y las repercusiones que tiene sobre las relaciones con otros países. Vamos a una pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Dejaba planteado un poco el interrogante, Roberto, que tiene que ver sobre el tema de la política exterior. ¿Cuál es la influencia que ejerce entonces sobre la actividad económica, sobre otro tipo de decisiones que se toman? Y en este caso, de lo que dijo el presidente de la República ahí en Naciones Unidas, y justo en el momento en que hay una tensión con Estados Unidos por el tema de República Popular China. Sin duda tiene repercusiones, una política exterior rara, equivocada, y sobre todo lo que no sabemos es que muchas cosas tienen sus aspectos positivos y negativos. Lo que pasa es que con Trump no se sabe cuál tipo de reacción, porque puede tener efectos indudablemente sobre la ayuda, puede tener efectos sobre la inversión, puede tener efectos sobre la migración, puede tener efectos sobre las remesas, puede tener efectos sobre nuestra balanza comercial, etcétera. Tiene un montón de aspectos que un deterioro de las relaciones con Estados Unidos podría traer. Ahora, yo entiendo que incluso ya ha habido algunas señales que le han mandado al gobierno de restricción de determinada ayuda que ya estaba, que va para el gobierno en términos de ciertas cooperaciones de asistencia técnica, de algunos viajes para capacitación. Son las primeras señales. Vamos a ver qué trae ahora la embajadora, cuál es el resultado de sus gestiones. Sí, que a propósito la embajadora regresaría. Sí, hay aspectos que no van a tocar de cierta ayuda, como creo yo fue un milenio, que depende más del Congreso y hay una instancia propiamente de la cuenta del milenio. Pero las otras decisiones son del Pero hay Ejecutivo. otras decisiones que tienen que ver bastante con ayudas, ¿verdad? Que puede a través de USAID y otros organismos que dan donaciones. Podría eventualmente también darse el caso de que inversiones norteamericanas, pues el mismo gobierno norteamericano estimule a que no vayan a El Salvador, aunque indudablemente la inversión no se mueve solo por ese tipo de decisiones políticas. Ahora, visto desde otro punto de vista, Estados Unidos nos ha tenido también bastante fuera del radar. Sí. La presencia de China puede también obligar a Estados Unidos a buscar, digamos, competir. Yo entiendo también que Estados Unidos no se va a dejar, Estados Unidos no va a romper relaciones con El Salvador porque es dejarle el campo a los chinos. Pero sí respuestas, sin duda alguna. Puede haber respuestas que sí afecten y le den un costo político al gobierno. Yo creo que eso puede suceder
con determinada ayuda que pueden congelar de aquí a las elecciones, digamos, que pueden decir, mire, pues este dinero que venía, sobre todo el dinero pues de lo que es la Alianza por la Prosperidad, no lo vamos a dar porque este gobierno no es nuestro amigo y vamos a esperar a ver qué tipo de gobierno viene. Entonces no hay que absolutizar y dramatizar como algunos lo hacen, de decir, miren, esto que está haciendo El Salvador con China pues va a hacer que Estados Unidos rompa relaciones con nosotros, sí. O que el daño, que se aleje la inversión y la cooperación. Yo creo que hay gente en Washington que ha sido más sensata y dice, no, mire, no, más bien no dejemos el espacio a China, ¿sí? Porque si retiramos toda la ayuda, si rompemos relaciones, pues entonces los chinos se van a comer el pastel que dejamos ahí. Creo que Estados Unidos se va a ver obligado a ponernos más en el radar y en la región, porque China está en una ofensiva también político-comercial en la región. Se ha llegado a poner en lo que se llamaba el patio trasero, y esto tiene unas repercusiones pues, fuertes, que si China va a venir y que va a traer comercio, sí, eso... el problema comercial con China no es tanto el problema, aunque se está obviamente comerciando con una dictadura. No nos olvidemos que China es una dictadura. Sí, el régimen político es diferente. Que es la gran potencia mundial del futuro. Sí, mire, pero es una dictadura y tampoco olvidemos el tipo de relación comercial que establece China. Pero que beneficios en sí del comercio, de la inversión, podría venir indudablemente, ¿no? Hay que verlo de una manera más compleja y no absolutista, de decir, esto es totalmente malo y esto es totalmente bueno, como a veces creen los que promueven la venida de China acá. Perfecto. Luis, y a propósito del tema chino, entonces, bueno, hay una comitiva gubernamental que está en este momento en República Popular China. Llamaba la atención en aquel momento, y se lo preguntamos también a la ministra de Economía en su oportunidad, el hecho de que no hay presencia de empresarios salvadoreños, desde luego, en esa comitiva, pero ahora incluso se está hablando de la posibilidad de que puedan haber acuerdos comerciales, quizás hoy en octubre, pero es dos cosas: la falta de presencia de los empresarios, y lo otro es el tipo de acuerdos que se pueden establecer, o con cuánta velocidad, por ejemplo, los acuerdos comerciales fluyen. Mire, dos cosas. Lo primero es que no hay empresarios en la comitiva porque el gobierno no los quiso llevar. Hubo una reunión en la NEP la semana antepasada, sí, claro, con la ministra, ¿verdad? Y entonces le preguntaron, bueno, ¿vamos a ir con ustedes? No les dijeron. Vamos a ir nosotros en una visita exploratoria. Yo no sé cómo pueden ir en una visita exploratoria en este momento, ahora que ya rompieron relaciones con Taiwán, en el que ahora ya están viendo qué tipo de relaciones van a mantener con China, pero les dijeron que no, que en esta etapa no, y que posteriormente ya iban a ver cómo se incorporaba el sector privado. Así que eso por un lado. Y por el otro lado, yo creo que no va a haber mucha relación, por lo que estamos viendo, del sector privado en la negociación de un tratado de libre comercio. Por ejemplo, los chinos han sido muy claros en decir, nosotros no negociamos acuerdos de alcance parcial, que fue algo que se mencionó que podía suceder. Un acuerdo de libre comercio mal negociado nos puede generar un impacto enorme. Recordemos que alrededor del 40% de nuestras exportaciones van a Estados Unidos, y gran parte de eso son textiles. Y China es mucho más eficiente que nosotros en textiles. Entonces, si nosotros le abrimos la puerta a China con textiles, puede hacer que esto venga y dañe mucho la producción nacional, y con eso el empleo que se genera en El Salvador, en un sector textil que ha evolucionado mucho y que ya no es una maquila, sino que es un sector mucho más integrado verticalmente. Entonces, yo creo que aquí el tema es a dónde está la ganancia con China. Eso es lo que yo no veo. Yo no veo una ganancia comercial, porque tenemos un déficit comercial que lo que va a pasar es que se va a ampliar. Con China importamos más de 1.400 millones de dólares al año, y solo le exportamos 500 millones, de los cuales 50 millones, de los cuales el 94% es azúcar. O sea que solo le exportamos azúcar a China. Entonces, ¿qué otra base exportadora tenemos nosotros? Pues no hay mucho más. Con Taiwán teníamos 150 millones de importaciones y 50 millones de exportaciones. Entonces, el déficit comercial era de 100 millones con Taiwán
y tenemos un déficit comercial de 1.350 millones con China. Ahora, si China tiene una plataforma mucho más desarrollada que la nuestra, lo cual tiene, lo que va a ocurrir es que China va a aprovechar eso. Y si hace una negociación de un tratado de libre comercio en el que nosotros no nos protejamos con asimetrías adecuadas, entonces lo que va a ocurrir es que vamos a tener una desventaja todavía mayor. Y las inversiones no fluyen de la noche a la mañana, y las que fluyen son de gobierno. Y las que vienen de gobierno vienen con intereses políticos, militares, de otro tipo. Cuando uno analiza cuánto es esa inversión china que hay en África, en Asia y en la misma América Latina, ellos han propuesto hacer una inversión de 1 millón de millones de dólares. Es lo que se conoce como un trillón en Estados Unidos, sí, y un billón en español. Entonces, lo que ellos están haciendo es una inversión multimillonaria de gobierno. ¿Para qué? Para obtener materias primas, petróleo, todo tipo de minerales como cobre, y además puertos alrededor de todo el mundo y posiciones estratégicas, por ejemplo en la entrada al canal de Suez, sí, ¿verdad? Sí, sí. Y así. Entonces, pensar que vamos a venir a tener una inversión china con el interés de venir a contratar salvadoreños, así como tenemos con los gringos y todo, no va a ocurrir. Entonces creo que hay que poder tamizar mucho la inversión china y las ventajas que puede dar para el país. Y yo no digo que no haya relaciones, yo digo que hay que pensar bien y saber negociar con ellos. Bueno, perfecto. Ahora sí, debo hacer una pausa. Cuando regresemos hablemos un poco sobre el gasto público en América Latina a propósito de una gráfica que ha dado a conocer esta semana el Banco Interamericano de Desarrollo BID. Vamos a la pausa, regresamos. Bien, tenía la idea de que pasáramos de inmediato a hablar sobre el tema del mal gasto público en Latinoamérica a partir de un gráfico que tenemos listo por ahí, pero antes de eso quiero, solo para cerrar el tema de República Popular China, porque la ministra de Economía, Luz Estrella Rodríguez, que precisamente está de gira con esa delegación de gobierno allá en República Popular China, escribía en su cuenta de Twitter que el presidente Salvador Sánchez Serén viajará a China a firma de convenio de cooperación. Vamos a ver si podemos tener más detalles de eso, pero bueno, el tema es concreto, ¿no? Que el presidente estará viajando, y hace un momento hablábamos entonces de que en la comitiva gubernamental obviamente no hay ninguna representación del sector privado. Roberto, un poco para ir cerrando sobre este tema. Es que hay un punto de vista político que hay que analizar, es que cuando tú te lanzas a una operación de este tipo, tú debes de tratar de que sea una política más, llamémosle así, de Estado, y que lleve un respaldo político y un respaldo social. Y en este caso el gobierno y el frente le está actuando muy unilateralmente, y no contar con esos apoyos no le da sostenibilidad a muchas de las cosas que se pueden plantear ahora, porque dentro de 6 meses vamos a tener ya elecciones, y dentro de ya a partir del 30 de mayo vamos a tener un nuevo gobierno, y el nuevo gobierno que venga puede decir: ya no quiero, ya voy a restablecer relaciones con Taiwán y voy a romper relaciones con China en consecuencia. Y todos esos acuerdos de cooperación y estas cosas pueden quedar parqueadas. Creo que si el gobierno hubiera sido más inteligente, hubiera buscado un tipo de respaldo, lo hubiera hecho de una manera más transparente. Y me imagino yo que los chinos también van a estar pensando eso, de que pueden hacer muchas cosas ahora, pero eso que hacen se deshace en meses. Y por lo tanto es un acuerdo que puede no tener sostenibilidad, y sí, corren ese riesgo. Bueno, lo que se está confirmando es que estaría viajando prácticamente el presidente de la República Popular China en noviembre para firmar convenio justamente con el homólogo chino. A ver, para cerrar entonces sobre el punto, Luis. Yo creo que lo importante es que hay que conocer qué va a ir a firmar, ¿verdad? O sea, si es simplemente el establecimiento de relaciones diplomáticas, si algo puramente de cortesía. Primer acuerdo de cooperación se está mencionando. Sí, entonces habría que ver exactamente a qué se refiere, ¿verdad? Y el problema de toda esta negociación que ha habido es que todo ha sido con un gran secretismo, todo ha sido en la oscuridad de la noche, no ha habido nada de transparencia en todo esto, entonces pueden salir con cualquier cosa, ¿verdad? Y como dice Roberto, el problema es que ellos pueden salir con cualquier negociación en este momento, pero probablemente mucho de esto va a tener que pasar por la Asamblea Legislativa.
Y si no tienen los apoyos en la Asamblea Legislativa porque no hicieron las cosas como deberían de haber hecho, deberían de haber consensuado esto con las diferentes fracciones políticas, debieron de haber llevado también a los diputados, por lo menos a los jefes de fracción o algunos representantes de los partidos, como para darle esto un sentido de nación. Pues las relaciones diplomáticas no son entre partidos políticos, las relaciones son entre pueblos, entre países y entre gobiernos. Entonces, aquí lo que está faltando es que se incorpore a El Salvador, que deje de ser una negociación del FMLN con el Partido Comunista Chino y que pase a ser una negociación de país a país. Bueno, entonces, ojalá que pues, ahora se dé a conocer qué es lo que se está negociando y que con eso pues, ya pueda haber mayor claridad y que podamos visualizar si en realidad va a haber un acompañamiento de los diferentes partidos políticos en un futuro con lo que haya que aprobar en la Asamblea Legislativa. Bueno, pasamos al otro tema, gasto público en América Latina. Tenemos el gráfico, porque este es un gráfico del Banco Interamericano de Desarrollo. Dice que el mal gasto en el sector público en América Latina es tan abultado que costaría unos 220.000 millones de dólares al año, un monto suficiente para acabar con la miseria en la región. Y el dato interesante, ¿no?, que lo tienen ustedes en el full pantalla, Argentina aparece con 7,2 y a renglón seguido está El Salvador con 6,5, luego sigue Bolivia, Nicaragua, Colombia. Y al final de la lista, que sería entonces los que tienen menos mal gasto en el sector público, está Guatemala, que es el vecino nuestro, ¿no?, Perú y Chile. Roberto, ¿cómo interpretar y digerir este dato que nos está dando el BID? Hay dos cosas que resaltan de eso. Una lo comentábamos fuera de cámara, porque sí, analizando no aparecía Venezuela. Sí, exactamente. Y Luis en broma decía, bueno, que se va a romper, ya no alcanza, está ya en otra esfera de despilfarro y de ineficiencia, ¿no? Y lo segundo que llama la atención es que El Salvador aparece en segundo lugar, es decir, es bastante fuerte la ineficiencia en el uso del gasto público. Y yo no he leído esa encuesta y para ver si han hecho ponderaciones sobre cuál es digamos, los factores, cómo pesan los distintos factores en esa ineficiencia, porque esa ineficiencia puede deberse a corrupción, puede deberse a mala ejecución de obras públicas. Mencionaba también el intermedio que el Chaparral es un caso, es decir, algo que costaba, no sé, 80 millones, pues ahora nos va a costar 400 millones, lo mismo. Ese es digamos, una inversión pública ineficiente, corrupta, o sea, lleva en sí mismo los dos elementos. Puede verse, digo, a problemas también de ejecución, a mala focalización de subsidios, a mala focalización también de incentivos fiscales, de gasto tributario. Desconozco las ponderaciones, pero el hecho es que hay una gran ineficiencia y esto se contrasta también con otras cosas que se decía, que el aparato, no sé si en ese mismo estudio, el aparato estatal de El Salvador, la grasa que tiene en materia de gasto corriente es también de las más elevadas de América Latina, es decir, una cantidad de personas que se dio una tarea, algo que se puede hacer con una persona, quizás con dos o tres. Y eso indica pues los problemas de gestión que podemos tener y que hay que corregir, ¿no? Perfecto, Luis. Claro, en el gráfico de lo que se está hablando también es estimaciones, dice, de la ineficiencia técnica en términos porcentuales del PIB, y se dice transferencias focalizadas, compras públicas y remuneración a empleados, precisamente. Aquí lo interesante es de ver que la recaudación total de impuestos anda más o menos ahí cerca del 18%, y esto es un poquito más del 6%, o sea, eso quiere decir que un tercio, casi el 40% del total de la recaudación de impuestos está mal gastado, ¿verdad? Porque esa es la expresión que ocupa el documento del BID. Entonces, la pregunta es, entonces, ¿para qué pagamos impuestos? ¿Verdad? O sea, siempre llega uno a aquel concepto de que en El Salvador es un país donde sí se paga impuestos, en donde se tiene una de las cargas tributarias más altas de América Latina. Se desmitificó, ¿no? Correcto, porque antes se decía que teníamos una carga muy baja. Del ajuste de cuentas nacionales. Ya antes del ajuste de cuentas nacionales ya estábamos arriba del promedio de Latinoamérica.
que anda más o menos ahí por el 15%, y nosotros estamos levemente arriba de eso. Pero ahora estamos cerca del 18% del PIB, ¿verdad? Entonces, lo que eso quiere decir es que la carga tributaria en El Salvador, la carga de impuestos, es muy alta y concentrada en un grupo muy pequeño de contribuyentes. Entonces se vuelve exageradamente alta, lo cual desincentiva la inversión y desincentiva muchas de las actividades en el país. Y por el otro lado viene entonces hacia dónde se dirige este gasto. Sí. Y uno de los elementos que destaca el estudio es remuneraciones, o sea, la cantidad de empleados públicos que se tiene, que está por arriba de lo que debería de tener El Salvador. Y ahí hay medias y hay comparativos, ¿verdad? Por el otro lado menciona subsidios mal focalizados, ¿verdad? Que van hacia personas que no son de bajos recursos y por lo tanto se convierte en un recurso mal empleado y por lo tanto se define bajo esta categoría. Ahora, aquí hay un gran tema que tiene que ver de cómo el mal gasto entonces de los recursos termina debilitando la posibilidad de que un país pueda impactar sobre el tema de reducción de la pobreza, por ejemplo. Y ese es el tema de fondo. Yo creo que El Salvador necesita plantear una estrategia de reducción de la pobreza. Ya por mucho tiempo se ha definido en el mundo que una de las estrategias más válidas son las transferencias condicionadas. Y cuando uno ve las transferencias condicionadas en El Salvador es algo mínimo comparado a todo el volumen de dinero que se destina a supuestamente combatir la pobreza. Pero lo más efectivo es a lo que menos se le da recursos y a lo más inefectivo, por ejemplo, el gas propano, la electricidad, el agua, otros subsidios que van dirigidos hacia personas que no están categorizadas como en extrema pobreza, es una gran cantidad de recursos y que no impactan en la reducción de la pobreza. Entonces, ahí es a donde se tiene que replantear una nueva estrategia de combate a la pobreza en el próximo gobierno. Bueno, perfecto. Debo hacer la última pausa comercial. Cuando regresemos a ver, el ministro de Hacienda tiene que ir esta semana a Asamblea Legislativa y entregar el proyecto de presupuesto general de la Nación. En ese contexto, en Asamblea Legislativa se ha estado discutiendo sobre todo este tema de reorientación de fondos hacia Casa Presidencial. Se habla ahí de 22.8 millones de dólares que se van a reorientar, por ejemplo, del Fondo Especial para el tema de seguridad y 5 millones que van para INJUVE. Vamos a una pausa, regresamos. Estamos al cierre de 8 en punto. Roberto y Luis, bueno, el día de, ¿qué sería? El viernes prácticamente tendría entonces como límite el ministro de Hacienda para poder entregar el presupuesto general de la Nación, el anteproyecto de presupuesto para el año 2019. Y aquí un poco se está hablando ya de términos de cuáles deberían de ser los énfasis, por ejemplo, de un presupuesto para el próximo año. Entonces, ¿por dónde habría que caminar? Porque ahora, eventualmente, esto ha coincidido con otro debate que tiene que ver con el ejercicio actual, ¿no?, del presupuesto, y es la reorientación de los fondos, la utilización de esos fondos del presupuesto de el impuesto especial, ¿no?, sobre el tema de la seguridad, y ahí son una redistribución de 22.8 millones de dólares y que se está hablando de 5 millones para el INJUVE. Pero el proyecto de presupuesto tiene que llegar esta semana a la Asamblea Legislativa. Y va a llegar y va a llegar otra vez la discusión sobre el presupuesto en medio de un panorama electoral y que va a ser complicado porque además, digamos, el presupuesto, como ha solido suceder, pues viene con deuda y por lo tanto requiere, digamos, de mayoría calificada, máxime con la resolución de la sala que obliga pues sincerar el presupuesto y no usar las artimañas que se usaban antes como para equilibrarlo de una manera falsa. Vamos a asistir, por lo tanto, a este debate en medio de la intensidad de otros debates que hay. Yo lo que puedo decir, porque no conozco más que pinceladas que se han mencionado sobre el presupuesto y que hay una reducción de educación, que hay una reducción en materia de seguridad, que a la Fiscalía se le da, no sé si muy poco, o incluso se le baja. El presupuesto expresa prioridades y creo que es un presupuesto que va a ser de punto medio, es decir, lo va a agarrar este gobierno y lo va a agarrar el siguiente. Y en este sentido podría ser una buena oportunidad para negociar, especialmente entre las dos fuerzas principales, entre Arena y el Frente. Yo no meto a gana porque no creo en las impuestas chabeleadas como la Gallup que viene ahora y yo creo que las encuestas
hay que hacer un paréntesis, pero que hay que ver lo que han pronosticado muchas de ellas y los resultados, y realmente cada vez le pegan menos. Por eso que creo que es importante que se busque un entendimiento entre Arena y el Frente, ya que uno va a tener un buen periodo para gobernar, y el otro pues le va a tocar prácticamente pues la otra mitad del año. Entonces ojalá que no se convierta en otro campo de batalla política. La solicitud pues es alta en materia de deuda, pues también Luis nos daba ya algunos datos sí, que puede llegar a los 1.300 millones que pueden solicitarse. Bueno, si hay sensatez política, hay inteligencia política de lo que le conviene al país, pues deberían de abordar relativamente rápido esto, pero me imagino que se va a tardar. Están apenas saliendo del tema de los magistrados, hay el tema China y elecciones. Va a requerir realmente una altura política que hasta ahora no se ha mostrado. Ahora, Luis, el contexto en el que va a llegar este proyecto de presupuesto a manos de los diputados es particular, ¿no? Porque estamos justamente en medio de una campaña electoral ya. Es decir, oficialmente se abre la otra semana, pero ya estamos en campaña. Yo creo que hay bastantes cosas que decir aquí. Uno es que se necesita 56 diputados para elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y por ende a los de la Sala Constitucional. Se necesita 56 diputados para aprobar todo lo que es deuda. Y se va a necesitar 56 diputados para elegir fiscal general de la República. Todo esto en un periodo de contienda electoral. En la parte puramente fiscal que mencionábamos, ahí yo creo que hay que mencionar varias cosas. Uno es que son 800 millones de dólares de deuda que se vencen el 1 de diciembre del próximo año, que tiene que ir una fuente de financiamiento en el presupuesto. Hay 800 millones de dólares en letes, que ya hay mucho nerviosismo en algunos bancos y algunas entidades que tienen estos bonos, estas letras del Tesoro, y que quieren que se les comience a pagar ya también. Entonces puede ser que se necesite un refinanciamiento de los 800 o de alguna fracción de eso. Ahora, y mucho de esto pasa por 56 votos, ¿no? Todo pasa por 56 Lo otro sí es, estamos hablando de mayoría simple, ¿no? O sea, pero el presupuesto en sí es mayoría simple siempre y cuando no vaya con necesidad de financiamiento. Pero si va no con es financiamiento, primero se aprueban los bonos y después el presupuesto, ¿verdad? Después se tiene 100 millones que se van a necesitar adicionalmente para pensiones el próximo año. Y además el déficit normal de 350 millones de dólares. Todo eso, o sea, estamos hablando de 1.600, 1.900, 2.050 millones de dólares, si se quisiera meter ahí el paquete de los letes, para poder entonces refinanciar esto. Las calificadoras de riesgo están evaluando esto muy de cerca. Y entonces por eso es que no le han subido la calificación de riesgo a El Salvador, porque están esperando esta decisión de la Asamblea Legislativa. Y se comenta pues que hay nerviosismo en diferentes entidades y tenedores de bonos a nivel internacional, porque se ve que va a ser una situación bastante complicada. Y el otro elemento es la ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal requiere de una actualización y de cambios en vista del cambio en las cuentas nacionales que hubo y la nueva definición del Producto Interno Bruto. Entonces, todo ese paquete es el que va a llegar a la Asamblea Legislativa solo de la parte fiscal, ¿verdad? En todo es un combo completo, tema. Porque esto se va a unir indiscutiblemente con el tema de elección de Corte Suprema de Justicia, quizás hasta del Fiscal General de la República. Sí. Y además, si hubiera algo de los chinos también ahí, ¿verdad? También va en la zona económica especial, requiere de votos también de varios partidos, etcétera. Entonces, todo esto va a ser un combo bien complicado en un momento en el que pues ya comienza el calor político, ¿verdad? Y ahí cada quien va a estar haciendo sus cálculos específicamente antes de dar los votos. Sí. Rápidamente, Roberto, entonces, claro, es el contexto, el clima que se está generando en el país es un poco interesante. Bueno, puede ser esto en términos negativos incluso, pero es interesante, ¿no? Todo esto que está ocurriendo. Bueno, siempre el presupuesto, no siempre, pero normalmente el presupuesto ha suscitado unos debates bastante inmaduros, diría yo, políticamente hablando, y se ha convertido más bien en un... Bueno, aquí en otras partes también, pues siempre el presupuesto es un debate fuerte entre la oposición
y el gobierno. Lo que pasa es que antes era, si quieres, un poco menos porque justamente se hacía de una forma tal que se presentaba artificialmente equilibrado y el gobierno de turno podía dejarlo pasar sin deuda, ¿no? Y por lo tanto con una mayoría no calificada. Pero ahora están obligados y además hay otra serie de cosas que también hay que tomar en cuenta, que la sala dijo que hay que priorizar ciertos gastos prioritarios sobre gastos sociales prioritarios sobre otros. Entonces también se va a analizar el presupuesto con la lupa y a la luz de esa sentencia de la Sala de lo Constitucional. No se puede ahora decir, mire, hoy voy a subirle más póngale a vigilantes y le voy a quitar a salud. O sea, creo que viene más grueso la discusión y por eso requiere más altura política. Y el otro tema es que había que reducir el gasto, ¿verdad? Recuerde que está aquel compromiso que en los próximos 2 años se tiene que reducir en 3 puntos del PIB el gasto. Bueno, se nos fue el tiempo. Quedo con deuda con ustedes para invitarlos también a que hablemos ya del presupuesto cuando ya esté presentado y entonces hagamos un desglose, ¿no? Perfecto. Gracias, Roberto. A ti, William. Amable. Hasta luego. Gracias, Luis. Gracias a ti. Muy útil. Bien, terminamos de esta forma 8 en punto. Gracias a ustedes que estuvieron con nosotros. Se quedan con el Gráfico TV. Buenas noches.